Hola, ¿qué tal? Esto es CNN, explorando el mundo desde la esencia del aguas. En esta ocasión estamos como conductores la maestra Sara Ruelas, Fernando Luna y un servidor José Araiza, que les platicaremos sobre algunas de las noticias sobre ciencia más interesantes en el último mes, y también comentaremos algunas de estas. Y pues comenzamos. Pues sí, les platico que este tema de los cambios en cuanto a la administración de las ciencias, pues no ha dejado de estar en el tintero. Les comento que el Departamento de Energía de los Estados Unidos fusiona los programas de física nuclear y de partículas, lo que inquieta a los investigadores por la preferencia de Trump hacia las IA. ¿Qué tal? Qué interesante. En otras noticias, estudios hechos por Australia. Los humedales flotantes mejoran la calidad del agua y reducen drásticamente las emisiones de los gases de efecto invernadero, según estudios realizados en Australia. Bueno, y por otro lado, hay un centro de noticias en donde se recibían los artículos antes de su emisión en revistas de investigación muy importantes. Se llama Archive. Era un servidor de presiones pionero allá por principios de los años 90 y que servía mucho precisamente para poder dar una revisión previa a los artículos de investigación en diferentes áreas de la ciencia y principalmente obviamente de la gente que somos del área de la física o de la tecnología, y en estas revisiones se hacían propuestas, se hacían mejoras de dichos artículos y se enviaban a este servidor llamado Archive. Se exponían al público y precisamente una de las cosas que se hacían era mejorar la calidad de los artículos. Bien, este servidor de preimpresiones va a declarar su independencia de la Universidad de Cornell y bueno, ya veremos posteriormente cuáles van a ser los efectos de estos cambios en el servidor. Y bueno, les recuerdo a nuestros radioescuchas, a quien nos ve a través de multimedios, puede checar las fuentes de estas noticias que estamos en este programa aportando para ustedes. En la pantalla se están viendo la fuente de estas noticias. Como bien ya lo dijo el doctor Araiza, son noticias que se han generado en el último mes, hablando de marzo, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí también hay una noticia donde se hace la pregunta de el por qué el estrés es malo para la piel. Sabemos que ya con todo esto de la radiación ya hay muchos elementos que nos afectan en la piel, pero todavía hay un artículo, este artículo nos dice por qué el estrés directamente afecta en la inflamación de la piel. Y bueno, lo pueden checar por ahí en Science. Qué interesante. En otra noticia, un tema muy controversial. ¿Usted pensaría de que las universidades inflan las calificaciones? Un estudio reciente dice la inflación de calificaciones afecta a las maestrías y doctorados. Un estudio reciente en Nature. ¿Qué tal? Muy bien. También relacionado ya más bien con asuntos de arqueología y antropología, se encuentra que el esmalte dental revela lo que realmente comían los antiguos mesopotámicos. Esto fue un estudio hecho por el Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos y precisamente muestra cómo los mesopotámicos tenían una dieta específica y esto se puede de alguna forma identificar a través de los estudios de esmalte dental. Bueno, qué interesante. Les comento también que un grupo de científicos han diseñado un caballo de Troya para vencer el cáncer cerebral agresivo. Igual lo pueden consultar en Theranostics. Una noticia más dice, encontrar orden en el desorden. Eso me suena. Un nuevo mecanismo amplifica el transporte transversal de electrones en materiales. Muy bien, esto es de las áreas en las que trabajamos algunos de nosotros. Por otro lado, uno de los elementos más modernos y que más información están generando
son los telescopios James Webb y el telescopio Hubble. Actualmente están compartiendo una serie de información de fotografías de Saturno, y están obteniendo la versión más completa acerca de toda la parte de imágenes relacionadas con este planeta. Bueno, Esta es fuente de la NASA directamente. Pues para todos este nuevo mercado, ¿verdad? Ya es casi un mercado de consumo, todo el tema de fotografías del, ¿cómo le llaman? Del universo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está una buena noticia para ellos. Y bueno, por último, no menos trascendente, hablamos de que se están transformando los subproductos del whisky bourbon en los supercondensadores, es decir, ya se puede hacer whisky desde otros residuos, ¿verdad, doctor? Bueno. Por aquellos que digan, el whisky, ¿qué hago con esto que me sobra de este elemento? Pues bueno, por ahí tienen la opción de hacer whisky. Muy bien. Y bueno, estas son de las noticias más recientes, precisamente lo que comentabas, lo que está saliendo del James Webb y del Hubble en tiempos recientes está impactando mucho precisamente en la parte de imágenes. Todavía noticias del día de ayer 13 de abril, están obteniendo ya cosas relacionadas con las primeras estrellas del universo. Pero bueno, vamos a lo nuestro y platícanos sobre la primera de nuestras noticias. Sí, les comentaba que el Departamento de Energía de los Estados Unidos fusiona los programas de física nuclear y de partículas, lo que inquieta a los investigadores, no nada más de Estados Unidos, sino a nivel mundial. O sea, si un país como Estados Unidos ya está haciendo esto por control administrativo, pues bueno, el artículo menciona por ahí ciertas preocupaciones, aunque también hace referencia a que, bueno, ustedes saben más del tema, ustedes que son del área de física, hace referencia a que en algún punto sí, efectivamente, hay ciertos patrones o ciertas cosas en común que tienen estas dos áreas del estudio de la física. Sin embargo, el artículo sí menciona la preocupación en base a los proyectos que ya se tenían pues agendados en estos laboratorios, ¿verdad? Y me parece muy interesante que menciona por ahí el estudio que parte de la real preocupación es el tiempo. Porque si bien estas dos áreas van a utilizar los mismos laboratorios, los mismos para hacer sus experimentos, pues no van a poder ser a la par. Entonces van a necesitar tiempo. Primero lo hace no sé, a lo mejor la física nuclear, y luego lo hace la física en partículas. Sin embargo, no pueden ser al mismo tiempo. Y eso es parte de la preocupación, se entiende en el artículo. Coménteme algo, doctor. Bueno, realmente hay esto da para mucho, pero esta práctica que está ejerciendo la administración Trump tiene que ver precisamente con cómo está restringiendo los recursos para medicina, para ciencia, incluso en estos días anteriores del mes de abril de 2026, está planteando un recorte a asuntos relacionados con ciencia y con salud. Y obviamente el pretexto fundamental es la eficiencia en los recursos para poder seguir dando el presupuesto. Hay un presupuesto que se le da a la parte de partículas y campos, en la parte de energía, de altas energías, y hay otra parte, y esa se lleva un presupuesto muy grande. La otra parte es el presupuesto que se lleva el área de física nuclear, que es un presupuesto más pequeño, pero al final están utilizando, el pretexto es que utilizan los mismos aceleradores de partículas para ver los procesos que ocurren al interior del átomo, nada más que van con diferentes orientaciones, y el tiempo va a ser determinante, porque cómo va a haber la distribución de dichos tiempos. Una de las cosas que mencionan es que esto ocurre precisamente porque hay una pérdida de presencia en el staff del Departamento de Energía de los Estados Unidos de parte de las personalidades que pudieran dar una mejor orientación, pero sabemos cómo es la administración Trump. Él lo que
estás metiendo es pura gente que se alinea a su visión particular, ni siquiera visión de ciencia, o sea, visión de país, visión de sí mismo, pero eso ya es política. Y es un artículo que complementa o le da seguimiento a artículos que ya habíamos mencionado en este espacio, doctor. Recuerdan que ya en otros, me parece que en las noticias de diciembre del año pasado, ya lo mencionábamos aquí en enero, febrero, que ya se veía venir todo esto en las ciencias en general. Entonces, todo, bien lo dice el artículo, lo que parecían rumores, empezó con despidos masivos de científicos de las universidades, de estas instancias públicas, y bueno, los resultados pues ya los empezamos a ver, ¿verdad? Estas preocupaciones y sobre todo el sentimiento, el pesar de el grupo de científicos es, nos están relegando, nos están haciendo menos, porque le están dando mayor importancia a la IA. Ahí ya yo hasta aquí dejo mi comentario, sin embargo el estudio, el artículo, perdón, es muy claro en esa esencia del artículo, pues la preocupación porque le están quitando esa importancia a las ciencias básicas tal como la física, ¿no? Sí, y sobre todo esta física de estas áreas que requieren una inversión, por un lado, inversión en infraestructura, inversión en procesos y obviamente generan mucho conocimiento, así como enviar un Hubble o enviar un James Webb o enviar una nave al espacio, como acaba de ocurrir en días anteriores con la misión Artemisa. Entonces, creo que lo que pasa es que hay cosas que impactan más desde el punto de vista de la imagen y de consumo, y precisamente eso es a lo que van más poniéndole. Pero bueno, quiero decir un pequeño comentario de que también las presiones internacionales están al pie de página, debido a que China ha tenido grandes incrementos en tecnología, Europa, que son competencia directa con Estados Unidos. Y todo esto pues genera esta controversia con áreas que, aparte que son rígidas, se necesita una amplia investigación para poder generar contenido científico de calidad. Pues sí, de estos experimentos ya nos han dicho compañeros, colegas de ustedes, que dependen los avances tecnológicos y de la ciencia, ¿no? En general. Entonces, pues bueno, la preocupación sigue en el tintero. Seguiremos dándole seguimiento a esta naturaleza del tema, ¿no? Y vamos a seguir teniendo este tipo de noticias relacionadas con la administración del presidente de los Estados Unidos. Es algo innegable. Punto y coma. Bueno, la que sigue, tenemos otra muy noticia. Interesante la noticia que nos mencionaba el doctor Fer, maestro. La inflación de calificaciones. ¿Qué tal? Un tema súper interesante porque aquí ya vemos 3 elementos, ¿no? Pues el profesor, el estudiante y de alguna manera el empleador. El artículo menciona estos 3 entes de interés en cuanto al tema de que las universidades ya se ve, o las instituciones educativas, desde primaria, secundaria, prepa, bachillerato, maestrías, posgrados, todos ya están en este sistema de la inflación de calificaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal el tema? Me parece muy interesante porque yo creo que todos desde alguna perspectiva que hemos vivido en la educación, pues de alguna u otra manera, si bien no fue decisión de nosotros, tal vez la propia institución o el lugar de trabajo nos decían, necesitamos matrícula. No sea tan estricto, maestro. ¿Han escuchado eso? ¿Les parece familiar? De hecho, el artículo que menciona precisamente es Nature. Menciona dos posibles causas. Una es las evaluaciones que le hacen los estudiantes a los profesores. Sí, no hay que quedar bien con el estudiante, porque si no me evalúan bien, pues me corren, ¿verdad? Y la segunda es precisamente lo que decías, ¿no? El incremento en la matrícula. Pero eso de alguna manera también, una de las cosas que menciona el artículo de Nature, es cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Sobre todo porque el problema de las calificaciones, para bien o para mal, de alguna forma distingue el desempeño, distingue las capacidades de los estudiantes, y evidentemente al distinguir desempeño y capacidades, pues obviamente hay gente que se va a poder dedicar a una serie de cosas, otros a otra serie de cosas, etcétera. Pero cuando la brecha se hace tan estrecha entre los que obtienen las calificaciones máximas y los que se les van acercando, ahí ya no vamos a poder hacer la distinción adecuadamente,
cuando lleguen a ti. El problema no es que tú los avientes y dices, yo te gradúo como maestro en ciencias o como doctor en ciencias o maestro en el área que sea, ¿no? O doctor en el área que sea, sino cuando te llega cuate te llega con calificaciones, por ejemplo, en nuestra escala de 10 típico que nosotros manejamos, en otros lugares como Estados Unidos, pues la calificación con letras o con números hasta el 4, ¿no? Tu calificación máxima de 4, tu calificación de A++, y dices, ¿cómo voy a distinguir en qué escenario quiero a estas personas, ¿no? Si voy a querer que sepa del tema, que desarrolle el tema, que investigue el tema o que administre los escenarios, porque hombre, todas las personas hacen labor valiosa, pero hay unos que son más aptos para ciertas cosas. Entonces, desde esa perspectiva no vas a poder distinguir, va a haber consecuencias graves y te va a llegar gente que de repente te llega con la calificación máxima y no sabe nada. Como decimos comúnmente, ¿no? A lo mejor sí sabe, pero no lo que debiera saber. Entonces, hay un problema, y el problema, este estudio fue hecho en una universidad en Estados Unidos, pero no han descartado, quienes hicieron el estudio, que han detectado el comportamiento también a nivel global en otras universidades, pero principalmente el estudio estadístico que se hace en esa universidad. Sí, parte de lo que enriquece este estudio es la recopilación de la literatura. Es muy importante que el estudio se centra en niveles de maestría y posgrado, ¿no? Pero también, sin embargo, el estudio nos dice que la literatura, ya hay bastantes estudios sobre este fenómeno en primarias, en nivel básico, pues, en nivel de educación media y en nivel superior, ¿verdad? Entonces, la importancia de este estudio, pues, es la invitación, ¿no?, a quien se dedica a desarrollar a recopilar este tipo de información, pues a seguir recopilando esta información sobre la inflación de las calificaciones ya en la educación terciaria, que le llaman, porque pues lo que decíamos que era la educación básica hace 10 años ya no es lo mismo. Pareciera que ya la educación básica ahora es empezar tu maestría, ni siquiera terminar la licenciatura, ya estar dentro de la maestría. O sea, ya la demanda de educación de calidad es cada vez más alta, y es donde choca este fenómeno de que estamos inflando las calificaciones, y me incluyo porque en algún punto en mi profesión, en mi ejercicio como docente, la verdad es que sí llegamos a sentir esta presión de pues hay que subir el promedio de los chicos, a veces hasta para que obtengan becas, a veces para que las mantengan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues una serie de estrategias pedagógicas donde ya no nada más se evalúa la capacidad de entendimiento, de procesamiento o de llevar más allá el conocimiento, sino pues que desarrollas estrategias como desarrollar ciertas actividades que fomentan la formación integral, ¿no? Entonces, si bien no llega al 10 o la calificación máxima con su conocimiento como tal, pues sí alcanza esta calificación máxima con otros puntajes de otras actividades académicas, ¿no? Entonces, sí es un poquito preocupante lo que plantea el artículo, sin embargo es una realidad que, como bien lo dice el artículo, no se vive nada más en Estados Unidos, se vive en Tokio, se vive en Corea, se vive en México, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Se vive en América del Sur, se vive en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo ves, Fer? Esta noticia tú no la trajiste, ¿qué nos puedes comentar? Es un pequeño comentario para concluir la sesión del día de hoy. Pues, un comentarito que es, por ejemplo, universidades sobresalientes como lo son Harvard, que su índice de calificación se duplicó de manera sobresaliente las personas que sacaban calificaciones sobresalientes. Entonces, hay algo, tiene que haber dos factores: o estamos mejorando como estudiantes o nos están regalando las calificaciones. Pero ahí entra también, tan fuerte, Pedro. Ahí entran temas muy, muy profundos que se tienen que estudiar un poquito más. No, de hecho, el mismo estudio lo dice, ¿no? El mismo estudio pues, sugiere que hay que ver cuáles van a ser las consecuencias, pero sobre todo hay que ver el proceso, cómo van a darse correctamente los procesos de evaluación. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, sí, creo que nos pasamos, pero pues agradecemos a nuestro público, agradecemos a la producción de aquí de Radio UAS y nos vemos en las próximas noticias. Nos despedimos, se despide la maestra Sara Ruela. No deje de vernos a través de multimedios, puede buscarnos en plataformas, en Spotify, a través de los medios de Radio UAS.
Síganos cada martes, cada 15 días. De aquí estaremos acompañándolos con mucho gusto. Gracias. ¿Quién eres? Fernando. Fernando Luna. Y un servidor, José Araiza, les agradece que hayan estado con nosotros durante los comentarios y durante la emisión de estas noticias. Esperamos que nos vean en la próxima emisión. Hasta luego.